Hola a todos, bienvenidos a este vídeo, donde hablaremos sobre un tema muy importante, la disfagia. Si alguna vez has escuchado este término o conoces a alguien que tiene dificultades para tragar, este tutorial está hecho para ti. Vamos a explorar qué es la disfagia, cuáles son sus causas, cómo reconocer sus síntomas y, lo más importante, qué podemos hacer para manejarla de manera efectiva. Así que, comencemos. La disfagia es un problema muy común en personas con leucodistrofias, debido a la afectación neurológica que altera el control muscular necesario para la deglución. Por eso, las personas con leucodistrofias suelen tener dificultades para comer y beber, especialmente a medida que la enfermedad avanza. Es fundamental que tanto los pacientes como sus cuidadores y los profesionales de la salud entiendan qué es la disfagia y cómo afecta a quienes tienen leucodistrofias. Reconocer los signos como atragantamientos frecuentes al comer, aspiraciones, desnutrición, deshidratación, marca la diferencia para iniciar un manejo adecuado a tiempo. La comprensión de esta condición no solo ayuda a prevenir complicaciones graves, sino también a mejorar la calidad de vida del paciente. La disfagia es uno de los principales trastornos de deglución. Por lo tanto, para entender sus posibles orígenes, es importante saber cómo se realiza este proceso. En el primer paso, los dientes trituran y pican los alimentos para hacer el bolo de alimento. A continuación, la lengua empuja los alimentos a la parte de atrás de la garganta para que baje por el esófago y llegue al estómago. Una vez pasa de la parte de atrás de la garganta, la epiglotis se dobla sobre la faringe y tapa la entrada a la tráquea. Esto evita que los alimentos vayan a vía aérea. ¿Qué es la disfagia? Disfagia es la dificultad para tragar, es decir, la dificultad en el proceso de mover los alimentos o los líquidos de la boca al estómago que requiere más tiempo y esfuerzo. Hay dos tipos. La disfagia orofaringea es la que se origina en la zona de la faringe, dificultando el paso de alimentos sólidos y líquidos desde el primer momento del proceso deglutorio. Los casos graves podrían sufrir de constante aspiración, con lo que los alimentos pasarían hacia la tráquea, atragantando al paciente. Algunas enfermedades metabólicas cursan con este tipo de disfagia. Por otro lado, la disfagia esofágica, en este caso el proceso deglutorio logra llevar los alimentos sólidos y líquidos más allá de la faringe, pero las dificultades aparecen mientras estos bajan por el esófago. En casos graves puede haber vómito constante que imposibilite completamente la nutrición. La disfagia va a provocar malnutrición, atragantamiento, deshidratación, neumonía o infecciones respiratorias, aspiraciones. Hasta un 50% de los pacientes que aspiran desarrollan neumonía por aspiración y deterioro de la calidad de vida. Identificar los síntomas de alarma de la disfagia es clave para actuar a tiempo y evitar complicaciones graves. Muchas veces estas señales pueden pasar desapercibidas o confundirse con otros problemas, pero conocerlas nos permite tomar medidas rápidas para garantizar una alimentación segura y adecuada. A continuación, os explicaré cuáles son los principales signos a los que debemos prestar atención. Uno de ellos es dificultad para respirar después de comer, tragar varias veces, salivación excesiva o resto de alimentos en la boca, cambios en la voz, pérdida de peso, dolor y dificultad para tragar, infecciones respiratorias de repetición y tos durante o después de la comida. Para llevar a cabo una evaluación integral, se realizarán pruebas diagnósticas específicas y se consultará a especialistas clave, asegurando un enfoque multidisciplinario. A continuación se detallarán los especialistas involucrados y las pruebas diagnósticas. Dentro de los especialistas involucrados encontramos al logopeda especializado en disfagia, al nutricionista, neurólogo o foniatra. Y dentro de las pruebas diagnósticas se pueden realizar una endoscopia digestiva o una esofagografía. Una vez diagnosticada la disfagia, existen algunas intervenciones que pueden realizarse en el ámbito familiar, tales como se debe repartir la comida en 5 o 6 tomas al día. Es importante mantener un ambiente tranquilo, evitar alimentar a la persona cuando esté acostada, alimentarse lentamente y en pequeñas cantidades. También es necesario mantener siempre una buena higiene oral. Se debe estar con el tronco erguido y esperar 15 minutos en esa posición después de comer. Se deben usar utensilios adaptados si es necesario.
Las comidas no se deben alargar más de 30 minutos para evitar el cansancio y se debe evitar distracciones a la hora de comer. ¿Cómo adaptar mejor los alimentos? La adaptación de los alimentos en personas con disfagia es fundamental para garantizar una ingesta segura y adecuada. La disfagia, que dificulta la deglución, puede poner en riesgo la nutrición y aumentar el riesgo de aspiración. Por lo tanto, es necesario modificar la textura y consistencia de los alimentos, así como adaptar las técnicas de alimentación para facilitar la deglución y evitar complicaciones. A continuación, se abordarán las principales estrategias para adaptar los alimentos a las necesidades de las personas con disfagia, priorizando su seguridad y bienestar. Se podrán realizar adaptaciones en líquidos, sólidos y medicamentos. Las adaptaciones que se realizan en alimentos sólidos o líquidos no se centran únicamente en la viscosidad o textura del alimento, sino también en la cantidad de líquido o sólido que pueda darse en la cuchara. Tenemos diferentes medidas: la cuchara sopera de 15 ml, la cuchara de postre de 10 ml y la cucharilla de café de 5 ml. Existen también otros métodos de adaptación de texturas. Entre ellos encontramos aires. Es una técnica que utiliza un componente químico que hace que cuando entre aire en el aliento se produzcan burbujas. Esto permite mantener el sabor en boca. Y espumas, técnica que se realiza como un sifón creando textura similar al mousse. Los espesantes se utilizan para adaptar la textura de los alimentos, adquiriendo la viscosidad necesaria para cada persona que tenga disfagia, asegurando de esa manera la seguridad de la deglución. En la actualidad existen dos tipos de espesantes. Los clásicos son a base de almidón, como harina, almidón de patata o de una mezcla de almidón y gomas. Puede generar texturas grumosas y con el tiempo de preparado pierden consistencia, adquiriendo una doble textura. Pueden cambiar el color de las bebidas haciendo que no sean apetecibles. Por otro lado, los espesantes de nueva generación son a base de goma. Tienen mejor resultado pues conservan las propiedades físicas, olfatorias, de color, textura del alimento con respecto a los espesantes de almidón. Mantienen estable la viscosidad de los alimentos y bebidas, incluso en cambios de temperatura. Requieren también menos cantidad de producto. Los espesantes neutros pueden añadirse a cualquier líquido desde zumos o refrescos e incluso bebidas alcohólicas como el vino. Y los espesantes con sabores. Misma utilidad que los espesantes neutros, pero contienen sabor base, por ejemplo, sabor a naranja, utilizados comúnmente para espesar agua y otorgarle sabor. Como hemos visto, la utilización de los espesantes permite modificar la textura y viscosidad de los alimentos, haciendo de la deglución un proceso seguro. También disminuye los casos de neumonía por aspiración. Pero es importante saber que las personas con disfagia tienen muchas probabilidades de sufrir estreñimiento, por una parte por la ingesta escasa de líquidos en numerosos casos y por otra por el consumo de productos espesantes. Si a esto le sumamos que algunos medicamentos tienen como efecto secundario la posibilidad de sufrir estreñimiento, nos encontramos con un verdadero problema para las personas con disfagia. Por ello, la dieta de estas personas debe incluir una adecuada ingesta de líquidos y ser rica en fibra, por ejemplo, verduras, fruta, legumbres. Otra opción de adaptar la viscosidad de los alimentos y obtener la misma seguridad que con el uso de espesantes son las siguientes. Las gelatinas de alta estabilidad. Se compran en farmacias. Las gelatinas de supermercado no son recomendadas porque son de baja estabilidad, pierden consistencia en la boca y ponen en riesgo la seguridad de la persona que tiene disfagia. Las aguas geliticadas o espesadas suelen comercializarse en farmacias. Las hay en distintos sabores y son un complemento para asegurar la hidratación. Es muy importante hidratar adecuadamente al paciente, sobre todo en épocas de verano cuando hace más calor. Es de vital importancia adaptar la textura y el volumen del alimento según la valoración de la disfagia por un profesional. En cuanto a las adaptaciones de sólidos, debemos adaptar la textura y el volumen del alimento. No se debe mezclar alimentos de diferente consistencia. Es importante añadir espesantes si es necesario para una textura homogénea. Dar alimentos de fácil masticación. Nos debemos asegurar de proporcionar los nutrientes adecuados. Es aconsejable triturar y pasar por el colador chino todos los alimentos para obtener una textura uniforme. En cuanto a las adaptaciones de líquidos, se puede utilizar espesantes que permitan modificar la consistencia y lograr una textura segura, como la textura néctar. Puede beberse en vaso. Cuando se vierte cae en forma de líquido grueso, por ejemplo, zumo de melocotón, yogur líquido. La textura miel.
No puede beberse con pajita, se puede tomar en taza o con cuchara. Al decantar el líquido espesado, este cae formando gotas espesas, por ejemplo el yogur batido. Y la textura pudín. No puede beberse, solo puede tomarse con cuchara. Al decantar el líquido espesado, este cae en bloques, por ejemplo el flan, el yogur, las natillas. Por eso es importante evitar líquidos finos, como agua, caldos o infusiones, en su forma habitual, por lo que se deberá utilizar espesantes. Alimentos fríos o calientes facilitan la deglución. No beber por pajita y evitar utilizar vasos altos, y también es muy importante evitar alimentos que suelten agua al morderlos. Por último, las adaptaciones de medicamentos. El administrar medicamentos puede suponer un problema para los pacientes con disfagia. La ingesta del medicamento podría suponer una alteración en la seguridad o en la eficacia del proceso de deglución. Por lo tanto, de manera general, solo se puede triturar los comprimidos sin cubierta. Es importante mezclar los medicamentos con alimentos blandos o agua con espesantes. Siempre que sea posible, se puede administrar los comprimidos con pequeñas cantidades de alimento. Si el medicamento no puede ser mezclado con alimentos, se puede tomar con agua con espesante para obtener la viscosidad deseada. Importante. Es crucial tener en cuenta una serie de precauciones para atender a personas con disfagia. Estas medidas no solo buscan garantizar la seguridad durante la alimentación, sino también prevenir complicaciones, por lo que es importante supervisar siempre las comidas, realizar controles médicos regulares y considerar la nutrición por sonda o botón en casos severos para garantizar una ingesta adecuada. En conclusión, adaptar los alimentos para personas con disfagia es una tarea fundamental para garantizar una alimentación segura y adecuada. Es importante recordar que cada caso es único, por lo que siempre se deben seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud. Esperamos que este tutorial te haya proporcionado herramientas útiles y claras para realizar estas adaptaciones de forma efectiva. Gracias por tu atención y no dudes en seguir investigando y consultando con expertos para asegurar el mejor cuidado posible.